La mañana comenzó con un vacío extraño. Al despertar, el silencio en casa era más pesado de lo habitual. Me levanté, miré hacia la esquina donde siempre estaba mi compañera peluda, pero su cama estaba vacía. ¿Dónde está?, me pregunté mientras buscaba sus ojos marrones que solían recibirme cada día. La casa estaba inquietantemente tranquila, demasiado. Llamé su nombre 1, 2, 3 veces. Nada. En un estado de creciente ansiedad, revisé cada rincón, debajo de la cama, detrás del sofá, incluso en los armarios. Mi otra perra me seguía de cerca, moviendo la cola, confundida por mi estado de nerviosismo. Cuando abrí la puerta del jardín, sentí una punzada en el pecho. ¿Había dejado la puerta entreabierta la noche anterior? No lo recordaba. Salí a la calle con la correa en mano, mi otra perra a mi lado, y un nudo en el estómago. Vamos, no puedes haber ido tan lejos, susurré para mí misma mientras mis pasos se volvían más rápidos. A lo lejos, escuché un sonido, un ladrido suave, casi imperceptible. Mi corazón dio un vuelco. Al girar la esquina, la vi. O al menos, eso pensé al principio. Pero no era mi perra. Era otra, completamente desconocida, con el pelaje enmarañado y los ojos llenos de algo que solo puedo describir como una súplica. Estaba sentada frente a mi puerta, como si hubiera estado esperándome toda la noche. ¿De dónde ha salido?, le pregunté en voz baja. Mi perra empezó a ladrarle con fuerza, y la otra se encogió, temblando ligeramente, pero sin moverse de su sitio. No pude evitar arrodillarme para observarla más de cerca. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y confianza, como si supiera que había llegado al lugar correcto. No llevaba collar, y sus costillas eran visibles bajo su piel. La acaricié suavemente, y ella cerró los ojos, relajándose por un breve momento. Bueno, parece que tienes una historia que contarme, ¿no es así?, murmuré. Justo cuando estaba pensando en cómo manejar esta situación, mi otra perra soltó un ladrido agudo y salió corriendo hacia el bosque cercano. No podía creerlo. Me puse de pie de inmediato y corrí tras ella, con la nueva perra siguiéndome de cerca. Mi corazón latía con fuerza mientras corríamos por el camino irregular y lleno de hojas. El ladrido de mi perra resonaba a lo lejos, guiándome, pero cada vez parecía más desesperado. «Espera, espera, por favor», grité, con la respiración entrecortada. La otra perra corría a mi lado, como si supiera exactamente hacia dónde nos dirigíamos. Algo en esta situación no cuadraba, pero no tenía tiempo para detenerme a pensar. Finalmente, llegamos a un claro. Allí estaba ella, mi perra, atada a un árbol con un trozo de cuerda vieja. Sus ojos me miraron con una mezcla de alivio y miedo. Caí de rodillas, desatándola con manos temblorosas. «¿Quién te hizo esto?», dije en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. La nueva perra se sentó cerca de nosotras, observando en silencio, como si supiera que su papel en esta historia apenas comenzaba. Mientras sostenía a mi perra contra mí, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien, pero por ahora, todo lo que importaba era que ella estaba a salvo. Al menos por ahora. Después de lo que pasó en el bosque, no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi perra atada a ese árbol. Mientras caminábamos de regreso a casa, la otra perra nos seguía en silencio, siempre unos pasos detrás. No llevaba correa ni hacía ningún esfuerzo por acercarse demasiado, pero tampoco parecía querer alejarse. Había algo extraño en su comportamiento, parecía conocer el camino de regreso mejor que yo misma. Cuando llegamos a la puerta de casa, me detuve y me giré hacia ella. «Bueno, ya estás aquí, pero ¿qué voy a hacer contigo?», le pregunté como si pudiera responderme. Mis dos perros me miraron con ojos expectantes. Una parte de mí quería cerrar la puerta y dejar que el extraño animal se marchara, pero otra, más fuerte, sabía que no podía ignorar lo que acababa de suceder. Dejé que entrara. Apenas cruzó el umbral, comenzó a olfatear cada rincón con una precisión que me hizo sentir que este no era un lugar desconocido para ella. Mi otra perra seguía de cerca sus movimientos, mientras que la que había estado en el bosque se recostó en su cama, agotada pero tranquila. Yo observaba, tratando de encontrar respuestas en ese comportamiento que parecía tan calculado. Intenté llamar al refugio local para reportar a la perra, pero no contestaron. Mientras esperaba en la línea,
no pude evitar notar que la recién llegada no estaba interesada en la comida ni en el agua que le puse. En cambio, se quedó inmóvil frente a una de las ventanas, mirando hacia afuera con la misma intensidad con la que me había mirado esa mañana. Fue entonces cuando algo captó mi atención. En su pata trasera, casi cubierto por el pelaje, había una pequeña etiqueta metálica, oxidada pero legible. Me acerqué con cuidado y logré leer las letras grabadas, lote 15. ¿Qué significa esto?, susurré para mí misma, acariciando suavemente su cabeza. Ella no se movió, solo siguió mirando por la ventana. El viento soplaba fuera, moviendo las hojas, y por un momento, la casa parecía demasiado silenciosa, incluso con 3 perros en su interior. Decidí no darle más vueltas y, en su lugar, centrarme en mi otra perra. Revisé su cuerpo en busca de heridas, pero no parecía estar lastimada. Aún así, no podía entender cómo había terminado atada a ese árbol. La cuerda no era algo que pudiera haberse encontrado por accidente, alguien había estado allí, y esa idea me inquietaba profundamente. El resto del día transcurrió con una calma extraña. La nueva perra se instaló en un rincón del salón, observando cada movimiento con una serenidad casi inquietante. Había algo en su mirada que me hacía sentir que entendía más de lo que debería. Intenté concentrarme en las tareas diarias para distraerme, pero mi mente volvía una y otra vez al lote 15. ¿Era un lugar? ¿Un código? ¿Algo que debía buscar? Cuando cayó la noche, decidí sacar a las 3 a pasear. La ciudad estaba tranquila, con las calles iluminadas por las farolas y el aire fresco de otoño rodeándonos. Mi perra más joven caminaba cerca de mí, mientras que la otra se mantenía un poco detrás. La nueva perra, sin correa, se movía con la misma precisión silenciosa, como si estuviera vigilando algo. En un momento, sentí un tirón en la correa. Mi perra más joven había olfateado algo cerca de una alcantarilla. Me agaché para ver qué había encontrado, pero antes de que pudiera examinarlo de cerca, la nueva perra soltó un ladrido seco y bajo, lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder. Fue un sonido extraño, casi como una advertencia. ¿Qué pasa contigo?, le dije, sorprendida. Ella me miró directamente a los ojos por primera vez desde que llegó. Había algo en su expresión que me dejó helada, como si intentara decirme que no debía seguir investigando. Recogí a mis perros y regresé a casa rápidamente, con una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía, y traté de calmarme. Pero esa noche no fue como las demás. Me desperté varias veces, cada vez con la sensación de que algo o alguien estaba afuera, observándonos. Las luces del porche titilaban de forma intermitente, y el viento parecía más fuerte de lo normal. En algún momento de la madrugada, escuché un sonido extraño, un golpe suave en la puerta trasera. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La nueva perra estaba despierta, de pie frente a la puerta, con las orejas levantadas y la mirada fija. Mi otra perra gimió desde su cama, mientras la más joven se escondía detrás de mí. Me acerqué con cuidado, sin saber qué esperar. Abrí la cortina solo un poco y vi algo que me dejó sin aliento. Una pequeña bolsa de plástico colgaba de la manija de la puerta. Dentro, había una cuerda, idéntica a la que encontré en el bosque. El misterio apenas estaba comenzando. La bolsa de plástico colgando de la puerta trasera me dejó helada. ¿Quién la había dejado ahí? Mis pensamientos se atropellaban mientras intentaba encontrar una explicación lógica. Las luces del porche seguían titilando, y el silencio de la noche parecía más pesado que nunca. Respiré hondo, tratando de calmarme. Todo tiene una explicación razonable, me dije a mí misma. Pero en el fondo sabía que esto era cualquier cosa menos normal. Tomé la bolsa con cuidado, sintiendo como el plástico crujía entre mis dedos. Dentro estaba la cuerda, corta y desgastada, con un nudo firme en un extremo. Era la misma que había usado para atar a mi perra en el bosque. Junto a ella, un papel doblado en 4. Abrí el papel con manos temblorosas y vi 2 palabras escritas con tinta negra, lote 15. Mis piernas se debilitaron. Miré a las perras, buscando en sus ojos alguna respuesta que, obviamente, no podían darme. La recién llegada estaba sentada, con la mirada fija en mí, como si esperara mi siguiente movimiento.
Era casi irritante como parecía entender cada pequeño detalle. La más joven temblaba a mi lado, mientras la mayor permanecía inmóvil, pero alerta. Ellas sentían algo que yo apenas podía empezar a comprender. Decidí no quedarme paralizada. Dejé la bolsa sobre la mesa del comedor y encendí la computadora. Si había una pista en esas palabras, debía encontrarla. Tecleé el lote 15 en el navegador, pero los resultados eran vagos: listados de propiedades, referencias a almacenes y algún artículo perdido en el mar de información. Nada que pudiera conectar directamente con lo que estaba sucediendo. Frustrada, me levanté y caminé hacia la ventana del salón. Afuera, la calle estaba tranquila. Pero entonces noté algo que me hizo detenerme. Un coche estacionado al otro lado de la calle, con los faros apagados. No era un vehículo que hubiera visto antes. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Tal vez es una coincidencia, pensé, aunque sabía que no era cierto. En ese momento, mi recién llegada soltó un gruñido bajo. Su atención estaba fija en la ventana, como si también hubiera notado el coche. Mi otra perra empezó a ladrar, haciendo que el sonido resonara en la casa. «Ya basta», dije, tratando de calmarlas. Pero mi voz sonó más asustada de lo que quería admitir. Tomé la cuerda y el papel, los guardé en un cajón y me dirigí a la puerta principal. Si alguien estaba vigilándome, tenía que saberlo. Abrí la puerta con decisión y salí al porche. El aire frío me golpeó el rostro mientras miraba hacia el coche. No había movimiento, pero la tensión era palpable. Finalmente, el motor se encendió, y el vehículo se alejó lentamente, doblando la esquina y desapareciendo en la noche. Regresé adentro, pero la sensación de peligro persistía. Intenté dormir, pero mi mente no me dejaba en paz. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Alguien dejó una cuerda en mi puerta y un coche estuvo estacionado frente a mi casa. Sonaba absurdo, casi paranoico. Decidí esperar hasta la mañana. Cuando el sol finalmente comenzó a iluminar el cielo, me levanté con los ojos pesados y la mente aún más cargada. Salí al jardín con las 3 perras. Mientras caminaba, noté que la recién llegada se dirigía directamente hacia un rincón del patio que rara vez visitábamos. Allí, entre las raíces de un árbol viejo, empezó a escarbar. Su insistencia me llamó la atención, y me acerqué para ver qué había encontrado. Bajo la tierra húmeda había una lata oxidada, cerrada herméticamente. La levanté con cuidado y la llevé adentro. La abrí con un cuchillo, y dentro encontré algo que no esperaba: una llave vieja, de esas que parecen pertenecer a un candado o una puerta antigua. Junto a la llave había una foto en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. Mostraba una casa en ruinas, con un gran número pintado en la fachada: 15. El nudo en mi estómago se hizo más grande. ¿Era esa la respuesta? ¿Esa casa tenía algo que ver con la cuerda, el coche y la perra? Decidí que no podía seguir esperando. Vestí a mis perras con sus arneses, tomé la foto y la llave, y salimos a buscar respuestas. Pregunté en el vecindario si alguien reconocía la casa de la foto, pero nadie parecía saber nada. Finalmente, una anciana que vivía al final de la calle me dio una pista. Esa casa está en las afueras, cerca del viejo almacén. Hace años que nadie vive allí, dijo con voz temblorosa. El corazón me latía con fuerza mientras nos dirigíamos hacia el lugar. La caminata fue larga, y mis nervios crecían con cada paso. Cuando finalmente llegamos, ahí estaba, la casa de la foto, en un estado aún peor de lo que la imagen mostraba. Las ventanas estaban rotas, y la puerta apenas colgaba de las bisagras. Di un paso hacia adelante, sosteniendo la llave en mi mano. Mis perras se quedaron a mi lado, alerta pero tranquilas. Algo me decía que este lugar guardaba las respuestas que estaba buscando. Y estaba decidida a encontrarlas, sin importar lo que implicara. La puerta crujió cuando la empujé, revelando un interior oscuro y polvoriento. Pero antes de que pudiera avanzar más, un ruido seco me hizo detenerme. Era un golpe, claro y firme, proveniente del piso superior. No estaba sola. El golpe seco en el piso superior me dejó paralizada por un instante, pero no podía permitirme retroceder ahora. Sujeté la correa de mis perras con fuerza y di un paso hacia adelante, intentando que mis pies no crujieran sobre el suelo cubierto de polvo. Ellas parecían nerviosas,
pero no dejaron de seguirme. La recién llegada iba al frente, su postura firme, como si supiera exactamente a dónde nos dirigíamos. Cada paso hacia la escalera parecía alargar la distancia entre mi respiración y mi sentido común. La casa estaba impregnada de un olor a humedad y madera vieja. Mientras subíamos, otro golpe resonó, más fuerte esta vez. Mis pegas se detuvieron de golpe, y mi corazón casi se salió del pecho. Pero entonces, el silencio regresó. Nada más. Quizás fue el viento, me dije, tratando de tranquilizarme. Al llegar al segundo piso, noté algo extraño. Una habitación al final del pasillo tenía la puerta entreabierta. La recién llegada fue directa hacia allí, con una determinación que no podía ignorar. Cuando entré, encontré una pequeña caja de madera sobre una mesa. No había nada más, solo esa caja, cubierta de polvo pero cerrada cuidadosamente con un pequeño candado que parecía encajar con la llave que encontré. Con manos temblorosas, abrí el candado y levanté la tapa. Dentro, había un montón de papeles viejos y una fotografía. Mostraba a una mujer con dos perros que se parecían muchísimo a las mías. La imagen era tan familiar que sentí un escalofrío. Pero antes de poder procesarlo, un ruido detrás de mí me hizo girar. Mi otra perra había derribado un marco de madera que estaba colgado en la pared. Al recogerlo, noté algo escrito en la parte trasera del cuadro: nunca confíes en las primeras respuestas. La frase me dejó más preguntas que respuestas, pero no podía seguir en esa casa. Guardé la foto y los papeles, y decidí que era hora de volver a casa. La sensación de que algo o alguien nos seguía no me abandonó en todo el camino, pero finalmente, la familiaridad de mi puerta de entrada me devolvió un poco de calma. Esa noche, después de todo lo ocurrido, necesitaba un respiro. Mis pegas también parecían agotadas, pero había algo que hacía tiempo quería hacer. Hacía días que había comprado una cama grande y cómoda para ellas, pero aún no la había sacado de su caja. Decidí que este era el momento. Montarla fue más fácil de lo que pensé. La cama era enorme, de un material suave que parecía más lujoso que mi propio colchón. Mis pegas inmediatamente saltaron sobre ella, rodando y jugando como cachorras. No pude evitar sonreír. El caos de la última semana se desvaneció por un momento, reemplazado por la risa y el ruido de sus patas moviéndose por todos lados. De pronto, me dejé llevar por la emoción del momento. Me lancé sobre la cama con ellas, riendo a carcajadas mientras rodábamos juntas. Me puse a cuatro patas, fingiendo que era una más del grupo, y ellas no tardaron en incluirme en su juego. Mi pega más joven no paraba de saltar sobre mi espalda, mientras la recién llegada lamía mis manos como si quisiera darme las gracias por todo. Basta, basta, decía entre risas, aunque no podía detenerlas. Estaba cubierta de saliva, pero no me importaba. Esa conexión, esa pequeña burbuja de felicidad, era justo lo que necesitaba después de tantos días de tensión. En algún momento, caímos agotadas sobre la cama. Ellas se acurrucaron a mi lado, respirando profundamente, y yo me permití cerrar los ojos por un instante. Aunque el juego había terminado, no podía dormir. Miré a mis pegas, a sus caras relajadas, y sentí una calidez que hacía tiempo no experimentaba. La recién llegada me miró antes de quedarse completamente dormida, y me di cuenta de que había algo especial en ella, algo que iba más allá de lo que podía entender. Esa noche fue un recordatorio de que, incluso en medio del caos, siempre hay momentos de paz. Aunque las preguntas sobre la foto, los papeles y la casa seguían rondando mi mente, decidí que podía esperar hasta la mañana. Por ahora, solo quería disfrutar de este pequeño instante con mis compañeras, porque sabía que lo que venía después no sería tan tranquilo. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si algo en mí hubiese cambiado. Las pegas seguían dormidas en su nueva cama, mientras yo revisaba los papeles encontrados en la caja. Entre ellos, había un mapa antiguo con marcas que parecían señalar lugares específicos de la ciudad, y una palabra repetida varias veces: refugio. Decidí que no podía ignorar más esto. Tomé el mapa y salí de casa con las pegas, sintiendo que el día iba a ser decisivo. El primer lugar en el mapa me llevó a un parque cercano. Mientras caminábamos, noté cómo la recién llegada parecía más alerta que nunca, como si conociera ese lugar. Al llegar a un rincón del parque, vi un árbol con una marca tallada en su tronco: 15.
Mi corazón se aceleró. Todo parecía encajar, pero no sabía cómo. De repente, un hombre mayor apareció detrás de nosotros. He esperado mucho tiempo para esto, dijo con voz tranquila pero cargada de emoción. Las pegas inmediatamente se acercaron a él, moviendo la cola, incluso la recién llegada. Él se agachó para acariciarlas, y en sus ojos vi un amor genuino. ¿Quién es usted?, pregunté, sin poder contener mi ansiedad. Él sonrió y señaló a la recién llegada. Ella me llevó hasta ti. Esto no es una coincidencia. Me explicó que había estado buscando a alguien que pudiera cuidar de sus antiguos compañeros caninos, y que la pega que llegó a mi puerta era la última de ellos. Había pasado semanas intentando localizar a alguien que entendiera su conexión única, y por alguna razón, todo apuntó hacia mí. Mientras hablábamos, entendí que los papeles, la casa y el mapa eran piezas de un rompecabezas que no buscaba respuestas sino personas. Personas que pudieran continuar una misión, cuidar de los animales que él ya no podía proteger. No se trata de lo que pasó antes, dijo, sino de lo que haces con ello ahora. En ese momento, la recién llegada saltó sobre mí, lamiendo mi cara con una alegría que no había mostrado antes. Mis otras pegas se unieron, y no pude evitar reírme mientras caía al suelo, rodeada de ellas y de esa energía tan única que solo los animales pueden ofrecer. Cuando el hombre se despidió, me dejó un sobre con una última nota: gracias por completar lo que yo no pude. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba, con la sensación de que había encontrado algo mucho más grande de lo que esperaba. Al volver a casa, todo se sentía diferente. No tenía todas las respuestas, pero sabía que lo que tenía frente a mí era suficiente. Y mientras mis pegas corrían felices por el jardín, entendí que a veces el final no es un cierre, sino un nuevo comienzo.